En las áridas tierras del oeste de Hispania, donde las sierras se funden con los llanos y los ríos serpentean entre encinares y roquedales, nació una leyenda. Su nombre, Viriato. Su pueblo, los lusitanos. No conocemos el año exacto de su nacimiento, pero los cronistas romanos lo ubican hacia mediados del siglo II a.C. Era un tiempo de expansión imperial, donde Roma devoraba territorio tras territorio, arrasando culturas, imponiendo leyes y cosechando enemigos. Viriato no nació noble ni heredó poder. Era el pastor, un hombre del pueblo, criado en la dureza del campo y forjado por el sol, el frío y la necesidad. Entre las montañas que hoy forman parte de Portugal y el oeste de España, aprendió a sobrevivir, a leer el terreno, a moverse entre las sombras del bosque. Era ágil, silencioso, resistant. Su primer campo de batalla fue la naturaleza. Y allí aprendió a no rendirse jamás. El conflicto con Roma había comenzado años atrás, cuando los generales romanos, sedientos de gloria y botín, invadieron las tierras lusitanas. En el año 150 a.C., el pretor Galba, tras prometer tierras a los lusitanos si cesaban sus ataques, cometió una de las traiciones más infames de la historia romana. Una vez desarmados, ordenó una masacre. Miles murieron. Otros miles fueron vendidos como esclavos. Y entre los pocos que escaparon de aquella carnicería, estaba él. Viriato. No fue la política ni la ambición lo que lo empujó a luchar, sino la venganza. El deseo de justicia por un pueblo traicionado. Fue entonces cuando el pastor se convirtió en guerrero. Pronto, su destreza lo hizo destacar entre los rebeldes. Su liderazgo era natural. No imponía autoridad, la inspiraba. No era el más rico, ni el más culto, pero era el más valiente, el más justo y el más astuto. Su figura crecía entre los suyos como el roble que se alza sobre el monte. Y fue proclamado caudillo de los lusitanos. El primer gran golpe que Viriato asestó a Roma fue en la región de Turdetania. Sus tropas, ligeras y móviles, atacaban por sorpresa, hostigaban, huían al monte y volvían a atacar. Los romanos, acostumbrados a la guerra de formación y disciplina, se veían impotentes ante esta táctica de guerrillas. Era la guerra de desgaste. Y Viriato, su maestro, en una emboscada cerca del río Betis, destruyó una columna romana al completo. Sus hombres, armados con jabalinas, cuchillos y hondas, cayeron como espectros sobre los legionarios. Los gritos retumbaban entre las peñas mientras la sangre manchaba las aguas del río. Roma había subestimado a los lusitanos. Y comenzaba a pagar el precio. Pero Viriato no era solo un guerrero. Era un estratega. Sabía que la guerra no se ganaba solo con espadas. Enviaba embajadas, negociaba alianzas con otros pueblos hispanos, betones, celtíberos, incluso algunos turdetanos. Su causa se volvía la de todos. No era solo una guerra por territorio, era una guerra por la libertad. Los romanos enviaron a un nuevo general, Cayo Betilio, para aplastar la rebelión. Con más de 20.000 hombres, se internó en la Lusitania. Pero Viriato lo esperaba. Usando su conocimiento del terreno, dividió a sus enemigos, los cercó y los atacó en el paso de Tribola. La victoria fue total. Betilio murió, quemado vivo tras refugiarse en una aldea incendiada por sus propios soldados para evitar su captura. Era el año 146 a.C. Y el nombre de Viriato comenzaba a circular por el Senado romano con el temblor de una maldición. Los éxitos de Viriato provocaban admiración y temor. Los senadores romanos lo llamaban el terror de Hispania. Pero entre sus hombres, era el padre de los lusitanos. Dormía con ellos, comía con ellos, luchaba al frente. No tomaba botín para sí mismo. Castigaba la codicia y premiaba la lealtad. Era justo y firme. No un jefe, sino un ejemplo. Y sin embargo, Viriato sabía que cada victoria traería una respuesta más brutal. Roma no toleraba desafíos. Y él había dejado de ser una molestia para convertirse en una amenaza existencial. Por eso, se preparó. Fortificó los pasos, organizó patrullas y entrenó a su ejército con disciplina. La guerra solo acababa de comenzar. Así, mientras en Roma los cónsules discutían cómo acabar con él, Viriato cabalgaba entre las montañas, libre, orgulloso, imparable. Su leyenda apenas comenzaba. Tras la aplastante derrota del pretor Cayo Betilio, Roma entendió que no se enfrentaba a un simple caudillo tribal, sino a un genio militar. Las victorias de Viriato estremecían a la República. Cada informe que llegaba del frente hablaba de escaramuzas perdidas, emboscadas devastadoras y legiones desmoralizadas. Era el año 145 a.C. Y Roma, humillada, decidió intensificar la guerra en Hispania.
Fue entonces cuando Marco Pisón, cónsul romano, recibió la misión de restaurar el control. Dirigió su ejército hacia el oeste, con la arrogancia de quien espera una victoria fácil. Pero Viriato ya no luchaba solo. Había tejido una red de alianzas con los betones, los galaicos y algunos núcleos de celtíberos. No era una revuelta, era una guerra nacional. Pisón acampó en Carpetania, buscando provocar una batalla directa. Pero Viriato no mordía el anzuelo. Movía a sus hombres como un viento invisible, atacaba los suministros, aislaba a las cohortes, incendiaba los caminos. El hambre y el miedo se apoderaron del campamento romano. Una noche, bajo el amparo de la niebla, los lusitanos descendieron de las colinas y masacraron a los centinelas. La legión fue desmembrada como una bestia en la oscuridad. Roma sufría una de sus mayores humillaciones en la península. Para los lusitanos, Viriato ya no era solo un caudillo, era un héroe mitológico. Lo representaban como un jinete envuelto en piel de lobo, con la jabalina siempre lista y el rostro pintado de guerra. En las aldeas, los bardos cantaban sus hazañas, y su nombre era pronunciado con respeto y esperanza. Donde aparecía, los romanos huían. En el año siguiente, el Senado romano designó a Fabio Máximo Emiliano, hijo adoptivo de Escipión el Africano, como nuevo comandante. Era un hombre frío, calculador, que había aprendido de las derrotas de sus predecesores. Llegó con refuerzos, tácticas nuevas y una estrategia: no dejarse arrastrar a la guerra de guerrillas. Pero Viriato, siempre un paso adelante, cambió el juego. Atacó los puntos débiles del avance romano, las ciudades aliadas. En Segóbriga, los lusitanos tomaron la ciudad en una acción relámpago. En Toletum, los habitantes se rebelaron a favor de Viriato, asesinando a la guarnición romana. En Numancia, los celtíberos iniciaron su propia revuelta, inspirados por su ejemplo. Roma se enfrentaba a una tormenta sin precedentes. Y sin embargo, Viriato ofrecía la paz. Envió emisarios al cónsul para negociar una tregua honrosa. No quería el dominio del mundo. Solo deseaba la libertad de su pueblo. Y Roma, asfixiada por múltiples frentes, aceptó. En el año 141 a.C., se firmó el tratado. Roma reconocía a Viriato como amicus populi Romani, amigo del pueblo romano. Era un triunfo diplomático sin precedentes para un enemigo tribal. El pastor convertido en guerrero, ahora era tratado como un jefe de Estado. Pero la paz no duró. En Roma, el Senado la consideró una ofensa. Un caudillo bárbaro, equiparado a sus cónsules, era una afrenta al orgullo imperial. Un nuevo general, Quinto Servilio Cepión, fue enviado con órdenes secretas: romper el tratado y eliminar a Viriato a cualquier costo. Cepión no atacó de frente. Utilizó el arma más venenosa, la traición. En secreto, sobornó a 3 de los hombres de confianza de Viriato. Sus nombres: Audax, Ditalco y Minuro. Hombres que habían luchado junto a él, que conocían su rostro, su voz, su campamento. Una noche, mientras dormía en su tienda, los traidores entraron y le clavaron las dagas en el pecho. Viriato murió sin lucha. Murió sin ver el rostro de su asesino. El silencio fue su mortaja. Cuando los asesinos regresaron al campamento romano, esperando recompensa, Cepión los despreció con una frase que pasaría a la historia: Roma no paga traidores. El año era 139 a.C. Viriato había caído, pero su causa ardía aún con más fuerza. La rebelión no se apagó con su muerte. Los lusitanos lucharon con rabia. Las montañas se convirtieron en refugios de resistencia. Su nombre, Viriato, se convirtió en sinónimo de honor y lucha. Los romanos creyeron que matando al hombre acabarían con la leyenda. Pero se equivocaron. Habían sembrado un mito. Así terminó la vida del pastor que humilló a Roma. Pero la historia de su legado apenas comenzaba. La muerte de Viriato, ocurrida en una noche traicionera, no trajo la paz que Roma deseaba. Lejos de aplacar la rebelión, encendió una furia aún mayor. El asesinato del caudillo fue visto por los lusitanos y otros pueblos de Hispania como una traición no solo al hombre, sino al honor mismo de la lucha. Viriato no murió en batalla, no cayó derrotado en combate, sino apuñalado mientras dormía, traicionado por quienes habían compartido su pan y sus campañas. Roma no había vencido al guerrero, solo había logrado silenciar su voz. Pero su espíritu se volvió un trueno que retumbaba en los montes. Tras su asesinato, los lusitanos quedaron sin líder, pero no sin causa. Se negaron a rendirse. Eligieron nuevos caudillos, entre ellos Tántalo y posteriormente Curius, quienes intentaron mantener unida la resistencia. Sin embargo, sin la genialidad militar de Viriato, la lucha se hizo más desesperada.
Las legiones de Roma, ahora más experimentadas y decididas, avanzaban con brutalidad, destruyendo aldeas, esclavizando a los rebeldes, sembrando el terror. Una de las últimas grandes resistencias tuvo lugar en la región de la Beturia. Los supervivientes del ejército de Viriato se atrincheraron en una cadena de sierras, utilizando cuevas y pasos montañosos como fortalezas naturales. Atacaban caravanas, interceptaban comunicaciones, quemaban los suministros que alimentaban a las legiones. Roma tuvo que enviar varias cohortes solo para asegurar los caminos entre Lusitania y el valle del Guadalquivir. Pero algo había cambiado. La figura de Viriato, ahora ausente, se había transformado en símbolo. Los ancianos lo evocaban en las hogueras. Los jóvenes llevaban su nombre como promesa de venganza. Se contaban historias exageradas, que sobrevivió a la traición, que su cuerpo fue recogido por los dioses y que algún día regresaría montado en un caballo de fuego, encabezando la última gran batalla por la libertad. Mientras tanto, en otras regiones de Hispania, los celtíberos de Numancia alzaron su propia bandera de resistencia. Muchos de ellos habían sido aliados de Viriato o inspirados por su lucha. La ciudad de Numancia, enclavada en una meseta fortificada, se convirtió en un bastión indomable. Durante años, resistieron asedios y campañas. Y aunque eran una población menor en número, su determinación era legendaria. El vínculo entre Viriato y Numancia era más que simbólico. Algunos veteranos lusitanos se refugiaron allí tras su muerte, llevando consigo las tácticas aprendidas bajo su mando. La guerra de guerrillas se convirtió en una escuela para todos los pueblos libres de Hispania. El enemigo ya no era solo una legión, era el imperio. Y la causa no era ya solo Lusitania. Era la libertad de toda Iberia. Pero Roma, herida en su orgullo, no olvidaba. En el año 133 a.C., el general Publio Cornelio Escipión Emiliano, el destructor de Cartago, fue enviado a Numancia. Con una fuerza de más de 30.000 hombres, la ciudad fue sitiada con una maquinaria bélica descomunal. Escipión no intentó asaltarla directamente. Cortó el agua, las provisiones, los refuerzos. La asfixió lentamente, igual que la serpiente al ciervo. Durante 13 meses, Numancia resistió. Se alimentaron de cuero, raíces, incluso carne humana. Se negaron a rendirse. Y cuando la derrota fue inevitable, muchos prefirieron el suicidio antes que la esclavitud. Así cayó Numancia, pero su ejemplo, como el de Viriato, quedó grabado en la memoria de Hispania. Con la caída de Numancia, Roma creyó haber silenciado por fin a los pueblos ibéricos. Pero la semilla sembrada por Viriato seguía viva. En los siglos siguientes, cada levantamiento, cada conspiración, cada acto de rebeldía en Hispania evocaría su nombre. Incluso algunos generales romanos, como Sertorio, siglos después, adoptarían símbolos indígenas y tácticas guerrilleras similares a las de Viriato. Sertorio llegó a crear una escuela para jóvenes hispanos, educándolos en latín y en las artes militares, como una nueva generación de líderes. Y a esos jóvenes les hablaba del caudillo lusitano como un modelo a seguir. A lo largo del tiempo, el nombre de Viriato cruzó fronteras. Fue recordado en los cantares medievales como un héroe que luchó contra la tiranía. En la Edad Moderna, los pueblos ibéricos lo adoptaron como símbolo de identidad nacional. En Portugal, fue visto como el primer gran patriota lusitano. En España, como uno de los primeros defensores de la península contra invasores foráneos. Pero más allá de las interpretaciones posteriores, lo que permanece es la esencia. Viriato fue un hombre libre que se alzó contra un imperio, que venció a enemigos más poderosos con inteligencia, valor y justicia. Su guerra no fue por oro, ni por gloria, sino por la dignidad de su pueblo. Y aunque Roma destruyó ciudades, borró nombres y crucificó rebeldes, nunca logró borrar a Viriato de la historia. Viriato había muerto, pero su sombra caminaba con los hombres y mujeres de Hispania. Su nombre, imposible de borrar, se convirtió en mito, y el mito en emblema. No era solo el recuerdo de un caudillo que había humillado a Roma, sino el símbolo de una identidad que comenzaba a forjarse en la resistencia. Los lusitanos, aunque aplastados militarmente, conservaron su espíritu en la memoria colectiva, en la transmisión oral, en las canciones que los ancianos murmuraban junto al fuego. Los romanos, sin quererlo, reforzaron ese mito. No podían ignorarlo. Incluso en sus propios escritos, Viriato aparece con un respeto inusual para un enemigo. Tito Livio, Apiano y Dion Casio, entre otros, relataron su historia con admiración. Lo llamaron el pastor convertido en general, el más grande enemigo que Roma enfrentó en Hispania. Su figura pasaba así de la historia a la leyenda, y de la leyenda al paradigma de un pueblo indomable.
En los años posteriores a su muerte, otros levantamientos se inspiraron en él, aunque nunca alcanzaron el mismo impacto. Hispania fue pacificada gradualmente por Roma, pero esa pacificación no fue completa ni inmediata. Bandas de resistencia continuaron atacando guarniciones romanas. En Lusitania, pequeños núcleos de guerrilleros se refugiaban en sierras y bosques. No tenían ya la capacidad de enfrentar abiertamente al imperio, pero mantenían vivo el fuego de la rebelión. Durante la guerra sertoriana, ya en el siglo I a.C., el general romano Quinto Sertorio se alzó en Hispania contra el poder del Senado. Exiliado y perseguido, encontró refugio entre los pueblos del oeste, aquellos que aún recordaban a Viriato. Sertorio, astuto y carismático, se ganó la simpatía de los hispanos reviviendo los valores que Viriato había encarnado: justicia, disciplina, cercanía con sus soldados, estrategia guerrillera. Adoptó incluso símbolos indígenas y fundó una escuela para formar a los hijos de los caudillos hispanos como futuros líderes. Les hablaba de Viriato, de su ejemplo, de su lucha. Para muchos, Sertorio fue la encarnación romana del espíritu de Viriato. Pero también Sertorio fue traicionado y asesinado por los suyos, repitiendo así la trágica maldición del caudillo lusitano. Roma tenía la fuerza para ganar las guerras, pero no el respeto de quienes luchaban por su tierra. Durante siglos, la historia de Viriato sobrevivió a través de los cantos y relatos populares. Con el paso del tiempo y el cristianismo expandiéndose por la península, la figura de Viriato fue reinterpretada. Algunos lo vieron como un precursor del mártir, alguien que dio su vida por una causa justa. Otros lo imaginaron como un avatar de las antiguas divinidades indígenas, un héroe semidivino llevado por los dioses tras su muerte. En la Edad Media, Viriato resurgió como símbolo de la resistencia frente a nuevos invasores. Cuando los reinos cristianos del norte luchaban contra el dominio musulmán en la península, algunos cronistas y trovadores lo invocaban como ejemplo del primer defensor de la tierra hispánica. En Portugal, surgieron leyendas que lo vinculaban con la fundación espiritual de la nación. Para muchos portugueses, Viriato no era solo un héroe ancestral, era el primer gran patriota de Lusitania. En España, durante los siglos modernos, su figura fue recuperada por los movimientos nacionalistas e independentistas que veían en él el arquetipo del hombre libre frente al yugo imperial. Intelectuales del siglo XIX lo elevaron como símbolo de la identidad peninsular prerromana, anterior a toda imposición extranjera. La historia, sin embargo, había enterrado las huellas concretas de Viriato. Ningún monumento sobrevivió. Su tumba jamás fue encontrada. Su rostro jamás fue esculpido en mármol. Todo lo que quedó fue su nombre. Pero ese nombre bastó para atravesar generaciones. En Trás-os-Montes, Portugal, y en algunas sierras de Extremadura y Salamanca, aún se señalan peñas, cuevas y pasos montañosos con su nombre: la Peña del Viriato, el Paso del Pastor, la Cueva del Caudillo. Lugares donde, según la tradición, descansó, se ocultó o venció. Incluso en la ciudad de Zamora, algunos afirman que Viriato luchó cerca de sus muros. El eco de sus hazañas se dispersó como polvo entre las piedras y las raíces. Con el resurgir del interés histórico durante el siglo XX, se erigieron estatuas en su honor. La más famosa, la de Zamora, muestra a un Viriato altivo, brazo alzado, rostro indomable, mirando hacia el horizonte como si aún desafiara al imperio. Irónicamente, la estatua fue diseñada por un escultor que la dedicó a los soldados españoles, aunque el propio Viriato nunca habría jurado lealtad a un rey ni a una bandera moderna. Hoy, Viriato no pertenece a un solo país. Es memoria de Iberia. Es parte de un legado compartido entre españoles y portugueses. Es el emblema de los pueblos que se negaron a doblegarse, incluso cuando la derrota era segura. Y su vida, aunque envuelta en brumas de mito, nos recuerda que a veces un solo hombre, con coraje y convicción, puede desafiar a un mundo entero. Porque Viriato no fue vencido, fue traicionado. Y a los traicionados la historia no los olvida, los convierte en leyenda.